Shabbat Shalom, queridos hermanos. Buenas noches. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. Sabemos que este es un Shabbat muy especial porque estamos previo a la celebración de Pesach y el inicio de panes y levadura. Esta semana estamos estudiando la porción número 25 del ciclo anual que hemos estado estudiando y hoy nos corresponde la parashá Tzav, y en hebreo esto significa orden, ordenó. Entonces, esta porción, como hablábamos hace un momento, nos enseña cómo los sacerdotes realizaban los sacrificios y describe la ordenación de Aarón y de sus hijos. Sé que quizá en algún momento usted sintió, pero yo ya esto lo he leído antes. Sí. Recuerde que primero el Eterno dio las instrucciones de cómo Moisés tenía que hacer todas las cosas, el tabernáculo, la ropa de los sacerdotes, y luego estamos viendo ya cómo Moisés y el pueblo estaban realizando todas las cosas. Entonces, esta parashá, como acabamos de ver, comienza con el Levítico capítulo 6, desde el versículo 8 hasta el capítulo 8, versículo 36. Entonces, también Saf traduce como cargar para ordenar algo. Y el verbo que acompaña a Saf viene de Asaf. Y muy a menudo vemos ambas palabras en la misma oración. Enviar, Saf, y hacer, la azot. Entonces, de Saf también proviene la palabra mitzvah, mandamiento. Y esta palabra implica una obediencia requerida como la primera vez cuando le encontramos en Génesis 2:16, cuando el Eterno le ordena a Adán. Y así leemos también en Éxodo 7:6, la misma palabra, y Moisés y Aarón hicieron como el Eterno ordenó. Aquí la palabra era Sivá. Entonces, en la parashá anterior, Baikra, nosotros comenzamos a tratar con una nueva clase de ofrendas de sacrificio, el Asham, que cubría otro aspecto del pecado y la expiación, que es reparar lo que uno había hecho, ya sea que la ofensa fuera intencional y conocida o involuntaria y la persona lo hizo pero no se dio cuenta. Entonces, el sacrificio Asham se paga en reparación al Eterno porque su santidad ha sido transgredida. Y una reparación es hacer justamente un arreglo, pero de una manera en la que vamos a intentar corregir los errores que se han cometido y tratar de no volverlo a cometer. Y es completamente diferente a una pena. O sea, no se trata de reparar, sino de pagar una multa, que es una pena, un castigo. Hacer una reparación es una cuestión de que la conciencia y el alma de cada uno de nosotros reconozca que hizo daño a una parte, a una persona inocente. Y la reparación es un intento de compensar esa parte que hemos dañado lo mejor posible. Entonces, es el asham, ¿verdad? Esta ofrenda que el Señor dice que alguien que ha transgredido o ha agredido a otra persona, esto también significa que ha agredido su santidad. Porque recordemos que la base de todas las cosas en el Eterno es su justicia. Y Él dice que el agraviado debe ser compensado. Con la reparación, el intruso queda perdonado, o sea, la persona que comete el error queda perdonado. Pero notemos algo muy importante también, y es que esta compensación, esa reparación, debe darse de todo corazón. No es simplemente que yo voy a llamar a una persona y le voy a decir, mira, sí, yo fallé, yo te dañé, mira, toma esto y ya. No, el Eterno ve más allá, hermanos. El Eterno ve primeramente la intención y luego la manera en la que estamos haciendo las cosas. Entonces,
primeramente debe darse de corazón. Y si la persona, o sea, el devoto paga el precio de una reparación, pero lo hace con una mala actitud, no es reparación. El Eterno no la recibe. Entonces, no es diferente a un criminal que entra a un lugar, comete un robo, la policía lo detiene, es juzgado y enviado a prisión. Al final, no hay perdón, solo castigo y juicio. Y esta persona no se le requiere que haga una restitución. Entonces, esta nueva porción nos brinda más detalles sobre las 5 categorías principales de los sacrificios y lo hemos visto a través de toda la semana. Ofrenda ascendente, la ofrenda olá, ofrenda de grano, olá minja, que también es una ofrenda de tributo, ofrenda de paz, shelamín o selaf shelamín, ofrenda de purificación, la ofrenda hatá, y la ofrenda de culpa, que es la asham. Entonces, en el capítulo 6, la Torah comienza diciéndonos que lo que sigue es como la ordenanza para Aarón y sus hijos. Y vuelvo y digo, es muy probable que usted haya sentido, pero yo ya esto lo leí. Sí, recordemos, estábamos leyendo las instrucciones, la vestimenta, pero aquí ya se está estableciendo lo que el Eterno pide. Entonces, la primera instrucción que se da se refiere a los deberes de los sacerdotes. Y ellos tenían que realizar un ritual, el olá, que era la ofrenda del holocausto. A los sacerdotes se les dice algo como que es quizás el elemento más importante del holocausto. ¿Saben qué es? El fuego. ¿Por qué? Porque la instrucción es que el fuego debe mantenerse encendido y nunca permitir que se apague. Lo siguiente es que la ofrenda de olá, el animal, debe permanecer en el altar toda la noche. Los sacerdotes realizaban el olá diariamente sin falta. 2 ovejas machos de 1 año, es decir, carneros, eran los animales del sacrificio. Y estos carneros en particular no fueron proporcionados por los miembros del pueblo. Esto es muy importante que lo veamos, sino que estos animales venían del rebaño especial que era de los sacerdotes. En nombre de todo Israel, estos animales eran criados con este único propósito. Y uno de los carneros era sacrificado por la mañana y el otro por la tarde como ofrenda para toda la nación. La olá es la ofrenda que iniciaba la rutina diaria de sacrificio de animales en el altar. Primero, el carnero era degollado y quemado, luego se quemaba una ofrenda de minjá o de grano que lo acompañaba y a esto le seguía una ofrenda de libación, a veces de vino, otras veces de agua. Entonces, el olá vespertino, el holocausto que se presentaba al Eterno en la mañana de un carnero macho, debía dejarse en la parrilla del enorme altar de bronce durante toda la noche. Y este era el último sacrificio del día. No se permitía ningún sacrificio después de la puesta del sol. Por lo tanto, no se realizaba ningún sacrificio después de la finalización del sacrificio de la olá de la tarde. O sea, aquí vemos una diferencia, porque acabamos de ver que en la de la mañana se presentaba luego la ofrenda minjá y luego una ofrenda de libación. Pero en la ofrenda de la tarde, la vespertina, solamente se colocaba el animal de la ofrenda olá y esta debía irse quemando durante toda la noche. Entonces, en la mañana, un sacerdote asignado tenía el deber de retirar las cenizas de la ronda de sacrificios del día anterior,
tomar el fuego del altar, que ya en este momento debía estar un poquito tenue, agregaba leña sin permitir que se apagara y así devolver a las llamas fuerza para quemar apropiadamente y rápidamente las ofrendas de sacrificio que se traerían durante este nuevo día. Entonces el sacerdote, cuyo deber era retirar las cenizas y avivar el fuego del altar por la mañana, debía vestir su típico traje sacerdotal de prendas de lino blanco mientras realizaba la primera parte de esta tarea. Luego, él tenía que tomar las cenizas, o sea, las retiraba, las apilaba junto al altar de bronce y entonces el mismo sacerdote tenía que quitarse las vestiduras sacerdotales típicas, se ponía otra ropa y removía el montón de cenizas de este lugar a otro lugar. Ahora bien, a nivel práctico, este cambio de ropa puede tener algo que ver con evitar que las cenizas mancharan la vestidura sacerdotal, pero ese no era realmente el enfoque principal. Más bien tenía que ver con que recordemos que la vestidura sacerdotal, tanto de los sacerdotes regulares como de el sumo sacerdote, no se podían usar fuera del campamento. Entonces, vemos que durante el tiempo de Moisés, en los días del tabernáculo del desierto, fuera del campamento, designaba un lugar más allá del área donde vivían los israelitas, donde acampaban las tribus, donde estaban las tiendas colocadas de acuerdo a la instrucción del Eterno. Ellos tenían que llegar a una zona, ¿verdad?, que había sido designada para esto y allí arrojaban las cenizas. Ese pequeño lugar se consideraba limpio a pesar de que no estaba dentro del campamento y tampoco tenía una elevada santidad, pero se consideraba un lugar limpio. Entonces, el sacerdote que tenía que hacer todo este proceso, retiraba las cenizas, avivaba el fuego, se cambiaba la ropa y sacaba las cenizas fuera del campamento. Luego, él tenía que regresar, lavarse, ponerse las vestiduras de lino y entonces comenzaba a hacer cualquier otra función para lo que se le había designado. Es interesante, hermanos, y muy probable que tan pronto como los israelitas escaparon del ejército del faraón, establecieron contacto con comerciantes y mercaderes que ya estaban cruzando el área por donde ahora viajaban los hebreos. ¿Por qué? Porque los hebreos necesitaban cosas, utensilios, madera, necesitaban incienso, que en realidad ellos no podían quizás conseguir en el lugar donde estaban. Entonces, ¿qué hacían? Que lo adquirían de estas personas que transitaban por esa área vendiendo todas estas cosas. El oro y la plata y muchas de las piedras preciosas sabemos que ellos lo consiguieron durante la salida de Egipto. Pero todo lo que tiene que ver con esta madera fina, que no solamente se usaron para la construcción del tabernáculo, sino también para muchas de las funciones que los sacerdotes tendrían que hacer, como las ofrendas, el incienso, las conseguían de esta manera. Entonces, regresando a lo que estábamos aprendiendo con relación a lo que el sacerdote tenía que hacer, tendríamos que pensar en algo interesante y es la oración. ¿Por qué? Porque en la misma forma ordenada para el tiempo del Mizcán o del templo, tanto los sacerdotes como el sumo sacerdote y el pueblo debían tener reverencia y debían usar vestiduras especiales. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de los tzitzit.
Y hay algo que es importante porque cuando usted va a una sinagoga o a una congregación mesiánica, se sacan los rollos de la Torá durante el servicio. Y no sé si usted sabe, pero mientras la Torá está afuera del arón, que así es que se llama, el armario que usted ve donde la tienen y donde la sacan, nunca se le da la espalda a la Torá. Es una norma que también viene de los tiempos del templo y debe ser respetada de la misma manera que se respetan incluso muchas de las costumbres de nosotros en nuestros países, como por ejemplo la bandera, cuando se izaba la bandera. Entonces, nunca se le debe dar la espalda a la Torá, porque es un símbolo de respeto y de reverencia a las cosas del Eterno. Entonces, un punto interesante con relación a lo que hablábamos de ese sacerdote es que el fuego no podía apagarse. El fuego tenía que arder continuamente sobre el altar y no debía apagarse. En esta parashá y en la próxima que viene, porque están muy conectadas, vamos a ver algo que tiene un significado muy profundo. El fuego del altar no fue encendido por primera vez por manos humanas. Fue enviado por el Eterno. Este fuego descendió de los cielos sobre el altar. Eso lo vamos a ver en Levítico 9, versículo 24. Entonces, el fuego donde serían expiadas nuestras culpas ante el Padre es por su misericordia. El esfuerzo humano para lograr el perdón de los pecados, hermanos, es inútil. Nada podemos lograr con nuestras fuerzas, ya que el Eterno no acepta fuego extraño. Es por esto que vamos a ver que Él mismo enciende el fuego. Es por eso que la Torá nos enfatiza, tantas veces que los sacerdotes no podían dejar apagar ese fuego. Y esto, hermanos, es equivalente a cuando nosotros todavía no conocemos al Eterno. Cuando el Eterno viene a nuestras vidas, Él enciende un fuego en nosotros, una pasión en nosotros por sus cosas. Y es nuestro trabajo que ese fuego no se apague. La Torá enfatiza 3 veces que el fuego debía mantenerse encendido continuamente. Sabemos que un fuego necesita 3 ingredientes para arder y no apagarse: combustible, oxígeno y calor. Si falta uno de estos elementos, el fuego no va a arder. El fuego que estaba sobre el altar del tabernáculo descendió del cielo. Los sacerdotes eran los encargados de mantener el fuego ardiendo constantemente y el calor se conservaba en las llamas y en las brasas. El oxígeno procedía del viento ambiental y lo único que faltaba era la madera. Esto nos enseña la importancia de mantener encendido el fuego, la pasión en nuestro altar personal, que todos y cada uno de nosotros tenemos. El fuego tenía que arder continuamente y para siempre. Debemos mantener vivo ese fuego y no permitir que se apague. A partir del versículo 7, el tema cambia a los rituales de Olá, a los de Minjá, que los sacerdotes debían realizar. La Minjá, como recordaremos, involucraba granos, sacrificio de granos, a veces también llamados de harina, como el término harina de maíz. Entonces aprendimos en la parashá anterior que la preparación de esta ofrenda de Minjá podía realizarse de varias maneras. Generalmente una u otra se requería específicamente dependiendo de cuándo y quién era el adorador que traía la ofrenda de Minjá. Podría haber sido harina cocida, harina cruda
se podía hornear en el horno o asar en una plancha, incluso podrían haberse producido en forma de oblea, que no sé si todos aquí están familiarizados con lo que es una oblea, pero es un pan bien delgadito, bien delgadito. Entonces, curiosamente, vemos aquí que los sacerdotes debían comer de la ofrenda de minjá. No tenían la opción de decir, no, gracias, hoy no tengo hambre de comer grano. El ritual era muy específico. Y en el caso de la ofrenda de minjá que comían los sacerdotes, una porción de la harina ofrecida para usarse para hacer tortas sin levadura, y eran estos los panes sin levadura que debían comer los sacerdotes. Además, debían comerlo dentro del tabernáculo para que eh, pudiera cumplirse con la norma que había dado el Eterno. No significaba dentro de la tienda real o más tarde, no. Significaba que ellos tenían que comerla dentro del patio del tabernáculo y normalmente comían en la puerta del santuario. Y el resto, la parte no consumida, debía ser destruida. Entonces, en el versículo 10 se nos dice por qué se dan instrucciones tan específicas sobre cómo los sacerdotes debían comer el grano. Es porque esta comida está clasificada como Kodesh Kodashim, las ofrendas más sagradas. Todas las ofrendas del capítulo 6 y los primeros versículos del capítulo 7 se consideran muy sagradas. El resto del capítulo 7 considera las ofrendas como Kodashim Kalim, o sea, ofrendas también sagradas, pero de una menor santidad. Y así como estamos descubriendo que en este libro de Levítico se clasifican los pecados en diferentes categorías que reflejan más o menos cuál es la gravedad de los mismos a los ojos del Eterno, así también vemos los sacrificios, cómo se ordenan según su nivel de santidad. En el versículo 11 se nos dice que solamente los varones descendientes de la familia de Aarón podían comer de esta porción. Ahora, es interesante que recordemos que no todos los levitas son descendientes de Aarón. Los descendientes de Aarón son los llamados sacerdotes o Cohen. Si una persona es un Cohen, es descendiente de sangre de Aarón y tiene derecho de ser sacerdote. La tribu de Leví estaba compuesta de muchas familias, de las cuales únicamente la familia de Aarón eran los sacerdotes. Los demás, los levitas, también asistían en las labores del tabernáculo, pero no podían fungir como sacerdotes. Entonces, miremos algo interesante al final del versículo 11 que dice, todo los que toque será santo. Esta no es la última vez que nosotros vamos a ver esta declaración. Entonces, ¿qué es lo que realmente significa esto? Significa en este caso que cualquier persona que toque esta porción santa de alimento reservada para los sacerdotes se vuelve santa. Significa que la comida del sacrificio en la que se sirve se vuelve santa simplemente porque entró en contacto con comida que ha sido declarada santa. En realidad, ese no es el sentido o el significado general de lo que la Torá nos está diciendo. Muchos teólogos y eruditos de la Biblia han determinado que el significado del versículo 11 es que todo lo que entra en contacto con la santidad se vuelve santo en sí mismo. Y hay un estudioso del hebreo, él se llama Baruch Levin, y él también es un estudioso del antiguo pacto en nuestros días, y él piensa que tal vez haya un significado más creíble y profundo que se ajuste mejor a lo que la Torá nos está tratando de decir.
a ese patrón bíblico que dice que todo lo que toca algo inmundo se vuelve inmundo, pero todo lo que toca la santidad no necesariamente se vuelve santo. Al contrario, si algo que no es limpio ni santo toca la santidad, o mejor, si algo que no está autorizado toca la santidad, puede morir. Hay destrucción. Y tenemos ejemplo de esto en la Torá. ¿Recuerdan cuando el arca se iba a caer? Que aquel israelita, con toda la buena intención del mundo, mete su mano para que el arca no se caiga. ¿Qué sucedió? Murió al instante. Entonces, tenemos que comprender que el patrón parece una calle de una sola vía. La impureza, hermanos, se contagia como se contagia una enfermedad, pero la santidad no se transfiere por contacto con algo que era impuro o común. La santidad solamente puede ser imputada, es decir, otorgada. Y el único que otorga santidad es el Eterno. Le voy a dar un ejemplo. La Escritura dice que nosotros somos santificados en el Shabbat. Entonces, quiere decir que cuando nosotros entramos en el Shabbat y respetamos ese tiempo, el Eterno está santificando nuestras vidas. El Eterno establece reglas sobre qué y quién puede ser santo y cómo esto puede suceder. Nada se vuelve santo por accidente. Una persona no puede comprar la santidad ni obtenerla por su propia voluntad. Por mucho que se vuelve inmundo e impío por accidente, pero la santidad no viene por un accidente. La santidad, la santificación solamente la otorga el Eterno. Entonces, una mejor interpretación de lo que nos quiere decir la Torah aquí es que cualquier cosa que toque esto se vuelve santo. Es probable que cualquiera que los toque debe estar en un estado puro. Entonces, por ejemplo, el versículo que estamos hablando dice que solo las personas que están en un estado de santidad están autorizadas a entrar en contacto con la porción santa de la comida. Entonces, todo lo demás queda excluido. Todos podemos recordar la historia de la Biblia sobre lo que sucedió cuando los filisteos tomaron de las manos de Israel la preciosa e inimaginable arca de la alianza en aquella batalla. Miles de filisteos murieron y la estatua de su dios principal, Dagán, fue derribada y destruida. Incluso leímos que el arca fue transportada por levitas y cuando parecía que el arca se iba a caer, que era lo que les estaba contando, un levita extendió su mano y tocó el arca para estabilizar el arca y ese hombre murió en el acto. Entonces, si analizamos este versículo que está al final del versículo 11, valga la redundancia, una mejor interpretación de la instrucción es cualquier cosa que toque esto se vuelve santo. Cualquiera que los toque debe estar en un estado santo. Entonces, no era cualquier persona que podía ir y comer de esos panes y ya se volvía santa, no. Los sacerdotes que debían estar en un estado puro comían de esos panes y eran santificados. ¿Cuáles eran las condiciones de la ofrenda de Minjá? Solo los hijos de Aarón podían ofrecerlo. No todos los sacerdotes eran descendientes de Aarón. Una parte era quemada con incienso, con olor de agradecimiento al Eterno. Nunca podía llevar levadura, porque este es un símbolo de pecado. La ofrenda restante solamente podía ser comida por los hijos de Aarón en el tabernáculo, o sea, en la entrada de la carpa de reunión.
nunca fuera del campamento, porque era santa Kadosh. Y la matzá acompañó la ofrenda compartida por los hijos de Aarón. Ahora bien, vamos a hablar ahora de los korbanot. ¿Por qué es tan importante estudiar adecuadamente las leyes de los sacrificios y todos sus detalles, especialmente ahora que no existe el templo? Porque los sacrificios son el elemento esencial en el servicio de adoración y todos somos santuario para la presencia del Eterno. Según Éxodo 25:8 dice, hacedme un santuario y habitaré en ellos. En otras palabras, cuando sabemos traer los sacrificios, aprendemos a adorar al Eterno correctamente, como está escrito, Gine Shmoa mi Sebach. He aquí, la obediencia proviene del sacrificio. Primera de Samuel 15:22. La ofrenda santificaba a quien la tocaba. Entonces se ofrecían sacrificios 3 veces al día. Esto también se aplica a nuestro santuario interior. También debemos traer ofrendas 3 veces al día. Invocaré al Eterno por la tarde, por la mañana y al mediodía. Eso está en Salmo 55, versículo 18, y en algunas otras versiones de la Biblia, el versículo 17. También aprendemos de Daniel. Se arrodillaba 3 veces al día. Eso está en Daniel, capítulo 6, versículo 11, y en otras traducciones, versículo 10. Así como el Corbán tiene el propósito de acercar al devoto, o sea, al israelita, al lugar santísimo, nuestra oración también tiene el propósito de acercarnos cada día al cielo. Nuestras oraciones deben ser como una ofrenda quemada ascendente. Y la mejor oración es aquella por la que no esperamos recibir ninguna recompensa. Aquella oración que asciende al cielo y arde completamente por el Eterno. Entonces, nuestra cercanía con el Eterno será como la cercanía de dos amigos, como está escrito en Isaías 41:8, Abraham mi amigo, porque un verdadero amigo no se acerca a ti porque necesite algo de ti, sino porque se siente feliz y extraña tu compañía. Entonces, así mismo es el sacrificio de Olá. Sobre el altar debe arder un fuego continuo que no debe apagarse. Pero ese fuego no es interesado. Hay un fuego de amor por el Eterno que debe arder dentro de cada uno de nosotros. Y la Torá ordena que este Eish Tamid, o sea, este fuego continuo de pasión, de obediencia por la Torá, nunca se apague. Por eso se habla en el libro de Apocalipsis de nuestro primer amor. Esa pasión con la que lo buscábamos todos los días en la mañana. Eso no debe apagarse. Entonces, Levítico 6:20 dice, esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos ofrecerán al Eterno el día en que sean ungidos. La 10ª parte de un efá de flor de harina como ofrenda perpetua, la mitad por la mañana y la mitad por la noche. O sea, los sacerdotes darían la ofrenda de Olá solo en su día de iniciación como sacerdote, que es lo que vimos en esta porción. Pero el sumo sacerdote, o sea, el Cohen Gadol, Aarón, se le ordenó hacer esto diariamente como una ofrenda perpetua, como también está escrito en Levítico 6:22. El Cohen ungido, que estará en su lugar, de entre sus hijos, lo ofrecerá por estatuto perpetuo, será eternamente quemado para Adonai. O sea, esto lo tenía que hacer Aarón de manera perpetua y de sus hijos, el que le seguía en la línea de sumo sacerdote
tenía que continuar haciéndolo una vez ya Aarón no estaba fungiendo como sumo sacerdote. Entonces, el sistema de sacrificio y la Torá son dos componentes principales que juntos conforman, hermanos, el sistema de justicia del Eterno. En hebreo, Mishpat. Y aunque muchas personas y también incluso conocedores de la Torá podrían llamar a cada elemento del sistema de justicia del Eterno la Torá, con el sistema de sacrificio visto como parte de la Torá, vemos las cosas de una manera diferente, porque antes esto no lo podíamos entender. Pero el Eterno en su infinita misericordia le ha placido que nosotros podamos ir aprendiendo estas cosas. La Torá y el sistema de sacrificio, cada uno tiene funciones diferentes y propósitos muy diferentes. La Torá nos confronta con el pecado y conduce el castigo, mientras que el sistema de sacrificio conduce a la expiación, al perdón unido con la reconciliación y la restitución. Entonces, notemos aquí que en Levítico, el Eterno hace una separación formal entre lo que es la Torá y el sistema de sacrificio. Recordemos la importancia de aquella frase: el Eterno llamó a Moisés. Esto denota que estaba a punto de suceder un evento muy importante, algo de gran magnitud. Recibimos esencialmente el mismo preámbulo del Eterno cuando le ordenó a Moisés que subiera al monte Sinaí para recibir la Torá. Entonces ahora, en este evento aparte, el Eterno nuevamente pronuncia este importante preámbulo. El Eterno llamó a Moisés y esta vez el Eterno le va a dar a Moisés justamente esto: las instrucciones para el sistema de sacrificio. Entonces, anteriormente en el libro de Éxodo, el Eterno le da a Moisés la definición de pecado que está contenida en la Torá, las consecuencias de pecar al violar cualquiera de las ordenanzas de este código que es la Torá. Al dar la Torá, el Eterno estableció las elecciones morales para Israel. Elecciones morales que venían de la voluntad del Eterno para cada israelita, y a través del cual cada israelita tomaba la decisión de si debía o no obedecer o desobedecer. Ahora, aquí en el libro de Levítico, el Eterno le está dando a Moisés la otra parte de su sistema de justicia. Es la parte que proporciona la expiación cuando una persona peca y quebranta el código de la Torá. Miren lo ordenado que es el Eterno. Primero entrega la Torá y luego explica lo que es pecado dentro de la misma Torá, confronta a cada quien, porque la Torá es como un espejo. Pero ya en este libro que estamos estudiando, Él nos está dando la manera de expiar cualquier error a través de una ofrenda para que podamos mantener una relación con Él. Necesitamos recordar que este atributo del sistema de sacrificio que proporciona expiación es solamente para pecados no intencionales, y es lo que hace que Pablo caracterice el sacrificio de Yeshua como superior y parte del sistema de sacrificio de la Torá como inferior cuando se comparan los dos. En el versículo 2, cuando se nos dice: cuando alguno de ustedes ofrezca una ofrenda al Eterno, la palabra utilizada aquí para ofrenda es corbán. Y esta es una muy buena palabra para que memoricemos, porque es una palabra hebrea muy común para ofrecer cualquier tipo de ofrenda. Es como el aquejilá
donde el término ofrenda puede significar dinero, propiedad o tiempo personal. La ofrenda puede ser para el fondo general o puede ser algo específico. Puede simplificar nuestro diezmo o quizás una donación que le estamos haciendo a una quejilá o una sinagoga que quizás estamos visitando. Por lo tanto, corbán no es un nombre específico para este tipo particular de sacrificio llamado holocausto. Cada tipo de ofrenda, cada tipo de corbán que encontramos tendrá un nombre y un significado hebreo específico. Entonces, todas estas cosas son muy importantes que nosotros la aprendamos. ¿Por qué? Porque no se apreciaban anteriormente. No podíamos entender cuáles eran los motivos por el cual el Eterno las entregó. Y estas últimas semanas que hemos estudiado los diferentes tipos de ofrendas que permitieron al pueblo de Israel hacer expiación y despejar el camino para obtener nuevamente una relación santa con él, hoy estamos viendo no solamente las ofrendas, sino cómo debían presentar Aarón y sus hijos las ofrendas cuando fueran nombrados sacerdotes. Entonces, ser parte de Israel, como somos nosotros, los que aceptamos el sacrificio de Yeshua, y por lo tanto fuimos injertados en el olivo de Israel, es más que un privilegio, es una responsabilidad. Aprender las enseñanzas que el Eterno dio para los sacerdotes y para el pueblo en el monte Sinaí, esto nos ayuda a aprender nuestras responsabilidades actuales, entendiendo claramente que hoy los sacrificios de animales están abolidos y no se pueden hacer, primeramente porque no hay templo, no hay sacerdocio. Pero también tenemos que entender que Yeshua hizo un sacrificio de una vez y para siempre para el perdón de nuestros pecados. La olá, la ofrenda del holocausto, la minjá, la ofrenda de cereal, la seba shelamim, la ofrenda de paz, cada uno tenía un propósito y una ocasión de uso diferente. Pero también es clave entender que ninguna de estas ofrendas tenía que ver con la perpetración o el perdón de pecados. Ninguna trataba expiación por las violaciones contra el Eterno. Más bien, trataban con varios aspectos de la naturaleza corrupta del hombre ante Adonai. Entonces, la olá primero llamó la atención del Eterno y luego proporcionó un medio para que el Eterno viera al devoto, a la persona que traía la ofrenda de manera favorable. Es decir, el que traía la ofrenda se volvía aceptable ante el Eterno a través de la ofrenda olá. El sentido hebreo de la palabra es que esta persona se le permitía acercarse nuevamente al Eterno. La minjá se realiza sobre lo que se logró con la olá. Después de que a través de la olá la persona se hace accesible y aceptable para el Eterno, entonces podía esta persona traer un regalo para el Eterno. Y este regalo tenía que ver con su carácter. Era un obsequio obligatorio, como si fuera un pago. Y al hacer esto, expresaba así su dedicación al Eterno y el deseo de ser obediente. ¿Cuál es entonces el propósito de la ofrenda de paz? Aparte, por supuesto, de emitir el importante humo fragante. Levítico 7 nos da 3 razones por las cuales la ofrenda de paz debe ser presentada al Eterno. Primero, como una ofrenda de confesión. Segundo, como una ofrenda voluntaria.
Y tercero, como una ofrenda de voto. Lo que vemos es que la ofrenda de paz era una ofrenda de sacrificio para ser utilizada solo en ocasiones especiales. No era una ofrenda diaria regular como la olá y la minjá. Luego se hace la ofrenda de paz sobre el trabajo de la olá y la minjá. Fíjense el orden con el que todo se hacía. Primero, la olá para poder volver a acercarnos al Eterno. La minjá como un pago de restitución, un regalo, y luego se hacía la ofrenda de paz. Y entre el devoto y el Eterno, aquí en esta ofrenda de paz, el devoto era aceptable para el Eterno. Le ofreció un tributo que podría ser un pago con la minjá, y las tres ofrendas juntas, la olá, la minjá y la seba shelamim, establecían y mantenían la paz y una relación hermosa entre el israelita y el Eterno. Seba quedaba a discreción del devoto, era un regalo de saludo al Eterno, un regalo de paz, una súplica de bienestar para Dios. Por ejemplo, en Hechos, cuando Pablo pagó las ofrendas de los 4 hombres que habían hecho el voto nazareno, los que estaban pagando era por el animal de sacrificio que era necesario para llevar a cabo la ofrenda de voto, o sea, esta misma ofrenda de paz. Seba shelamim en hebreo. Cuando terminemos nuestro estudio de Levítico y veamos ahora el pacto renovado, nos vamos a ver en la posición de que vamos a poder reconocer los diferentes tipos de ofrendas de sacrificio que se llevaban a cabo. La jatá, el cuarto sacrificio, aporta otro aspecto a la naturaleza del pecado, su efecto y el asalto a la santidad del Eterno que causaba. Entonces, en este cuarto tipo de sacrificio, la jatá trata del estado precario en el que se encuentra la persona que peca. Cuando una persona ha pecado, es como si tuviera una enfermedad, una toxina tan poderosa y que es propensa a no dejarlo vivir. La jatá, la ofrenda de purificación, es el antídoto para neutralizar ese veneno. Y a medida que la persona se envenenó y la naturaleza precisa de la toxina se vuelve secundaria. Lo importante es devolverle a la persona su buena salud, eliminar los efectos que ese veneno hace en la vida de la persona. Entonces, el sacrificio hatá es el mismo Dios, Elohim, en una misión de rescate para que la persona pueda rescatar su santidad. Asham es la ofrenda reparadora. Y el famoso pasaje del siervo sufriente de Isaías 53, que predice el ministerio redentor de Yeshua, menciona este sacrificio. Dice, cuando hagas de su alma una ofrenda por el pecado, la palabra para ofrenda aquí es asham. La ofrenda por la culpa se daba por las ofensas cometidas contra otros. Y esta ofrenda es muy importante para nosotros hoy día. Se nos enseñó que cuando aceptamos a Yeshua como Señor y Salvador, nuestros pecados son perdonados. Y esto es verdad. Pero nunca se nos enseñó que tenemos que restaurar a los agraviados, es decir, restaurar a aquellos a quienes nosotros hemos ofendido y dañado. Son muchos los textos bíblicos que encontramos sobre cómo debemos reparar el daño que hemos hecho a los demás, y por ello esa ofrenda fue entregada al pueblo de Israel. Muchas veces no entendemos por qué no avanzamos en nuestra vida espiritual, por qué no salimos de ciclos de pruebas, y debemos hacer un análisis de las cosas que hicimos en el pasado y reparar en lo posible
todos los daños que hicimos. Isaías 1:18 dice, ven ahora, dice Adonai, conversemos esto juntos. Aunque sus pecados sean como la escarlata, serán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, serán como lana. Pero fíjense lo que dice Adonai, ven y siéntate aquí, conversemos. Primero hay que hacer un proceso, restaurar nuestra relación con el Eterno, traerle un regalo, o sea, una restitución. Y luego entonces mantener una relación con Él. No es como nosotros querramos llegar al Eterno, hermanos. El Eterno estableció un protocolo. Y ese protocolo, lo único que hace, y es lo que hemos venido aprendiendo desde que inició este libro, es a que nosotros podamos restaurar y mantener una relación santa, pero también a elevar nuestro servicio a Él. Lo más importante es que nosotros aprendamos sus caminos, que nosotros podamos tener una relación íntima con Él y que podamos ser aceptables delante de Él. Y eso solamente sucederá si caminamos en santidad, apartamos nuestra vida, ¿verdad?, de las cosas del mundo, nos guardamos y vivimos cada día con un fuego ardiente encendido por su palabra, su Torah. Shabbat Shalom, queridos hermanos, hasta aquí el estudio de esta hermosísima porción SAF. Espero que haya sido de mucha bendición, como también lo fue para mí. Que tengan un hermoso resto de Shabbat.